Hola, hola, bienvenido aquí a una nueva sección o un capítulo especial de Talento Doer. Aquí estoy junto a Chris, que me acompaña. ¿Cómo estás, Chris? Hola, Pablo. ¿Todo bien? Todo bien. Buenísimo. Hoy día tenemos a un invitado especial que vamos a estar conociendo y vamos a estar conversando de tecnología pura y dura a fondo junto a nuestro gran CTO, Rafael de Souza Walter, o Rafael Walter para los que lo conocen. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, ¿todo bien? Hola, Pablo, hola, Chris. ¿Qué se siente estar aquí junto a tus dos co-founders y frente a la cámara? Frente a la cámara es como el banquillo de los acusados esto. Claro, ¿no? Sí, me dejaron acá en el spot. Es algo que venían planificando y pidiendo hace rato. Y es primera vez que estamos omnipresentes, como voz en off aquí. Claro, ¿no? Además. Además. Estamos de manera remota incluso, la gente no sabe. Bueno, bienvenido, Rafa. Cuéntanos un poquitito de ti. Vienes oriundo de Florianópolis. Bueno, sí, yo soy brasileño. Nací en Brasil, pero la verdad no crecí en Brasil. Crecí en otro lado del mundo, en África. Estuve 10 años allá y después viví 10 años en Chile y creo que estoy cumpliendo mis 10 años 10 años en Brasil y ahora por cumplir mis 10 años en Chile. Estoy en camino. Un nómada del mundo. Mira, sí, así es. Entretenido. ¿Y qué te gusta hacer fuera de lo técnico y de tu rol, que vamos a estar entrando de lleno? Pero cuéntanos un poquitito de tus hobbies, quizás. La verdad he probado varias cosas, he hecho muchos deportes en la vida, he hecho luchaba en Muay Thai, jugaba tenis, fui muy bueno para nadar en un momento, pero hoy día me dedico a la bici hace muchos años y es lo que más me gusta hacer de hobby. Y fuera de eso, la familia, la guagua, tengo una bebé chica, así que tengo harto para hacer ahí. La Gaby. Sí, la Gaby. Oye, hartos doers andando en bicicleta, ¿eh? Hay una mini secta de bicicleteros. Claro, doers. Sí, hemos hecho un par de salidas ahí, pero estamos en deuda de hacer más salidas, incluir más gente en la salida de bici para ir a disfrutar el cerro. Oye, y antes de entrar a lo técnico, o más de lleno a lo que nos convoca, cuéntanos un poquitito como qué es lo que más te gusta del equipo, de la gente, de lo que hacemos, de lo que hemos ido formando en el último tiempo en conjunto. Creo que lo principal es lo cerca que somos uno del otro, el cuánto nos apoyamos, nos ayudamos, y creo que extiende un poco el profesional, porque dentro de lo profesional está muy bien el tema de ayudarnos. Cuando uno tiene un bloqueo, necesita ayuda, tiene una dificultad con algo, nos ayudamos un montón, y yo creo que eso es como la base de toda nuestra relación como equipo interno. Pero más allá también está fuera de eso, cuando alguien tiene algún problema, que fuera de lo profesional también nos ayudamos, también conversamos. Yo creo que eso habla muy bien de lo que hemos logrado construir. Oye, Rafa, ¿cuántos años llevas en Doomint ya? En Doomint, poquito más de 2 años y medio. Poquito más de 2 años y medio. Sí. 2.7, 2.8, algo ahí. Sí, tú no llegaste como CTO a Doomint. No, ¿cierto? Llegué como tech lead. Sí, pues llegaste como tech lead cuando aquí estábamos yo y Pablo metiendo código. Exacto. ¿O no? En esa etapa de Doomint que era una startup de tomo y lomo de garage, por así decirlo. Con dos devs y llegó el Rafa como tech lead en ese minuto. Sí. Claro. Y rápidamente llegaste a ser CTO de Doomint, po. Y sí. ¿Cómo fue esa entrada a Doomint? ¿Cómo viste Doomint? Porque entraste cuando no era el proyecto que es hoy, ¿cierto? Que es este SaaS fintech de tomo y lomo, que podemos hablar mucho más en detalle después de esa arquitectura, pero fabulosa, que tenemos por abajo. Pero Doomint era otro, era un SaaS que estaba partiendo. Tu entrada venías de otra SaaS, ¿cierto? ¿Cómo fue tu incorporación acá? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue trabajar de codo a codo con los founders? Sobre todo con Pablo, ¿cierto? Que está ahí muy metido en lo que era el desarrollo de Doomint. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, mi entrada en Doomint, al principio ya teníamos ahí una buena idea de qué es lo que íbamos a lograr, qué es lo que se venía, y ese fue como el gran desafío que se presentó. Tenía yo el estado del arte, que es lo que teníamos, que era toda la parte de collections, cobranzas, pero todo lo nuevo aún era en ese momento una idea, algo ahí en un papel, pero que tenía que diseñarse desde cero, y yo creo que ese era el gran desafío, que estaba claro desde ese momento que iba a ser un desafío técnico gigante, y que, bueno, lo fue.
Pero para mí en ese momento fue el desafío que tenía por delante, el rol que podía jugar, dado que me di cuenta que técnicamente quien jugaba ese rol de CTO de alguna manera era Pablo en ese momento, que era CEO, era CTO y que CPO y qué más sé yo de lo que hacía Pablo en ese entonces. Claro. CXO le llamamos, ¿no? Sí, bueno, y efectivamente en esa época fue muy rápido el impacto que lograste generar en el equipo y desde la perspectiva técnica también. Cuéntanos un poquitito cómo se fue generando ese impacto, cuáles fueron como los primeros cambios radicales que implementamos, por ejemplo, la incorporación de Docker, de Kubernetes, que hasta ese minuto no eran tecnologías que no ocupábamos. A ver, lo primero es que yo por lo menos en mi cabeza tenía súper claro cómo tenía que ser estructurado un área de TI. Quizás no súper claro, pero tenía una idea bien fuerte con respecto a cómo deberían ser las cosas. Y obviamente dentro de Doomin traté de adaptar a lo que Doomin podría hacer en ese momento. Y tenía que ver ya desde procesos, en cómo nos organizábamos como equipo, en tener ahí un backlog ordenado, tener procesos de proyectos, de cómo manejábamos soporte, en cómo tomábamos solicitudes de personas fuera de TI y también cómo teníamos esa comunicación buena interárea en general. Y eso fue una de las primeras cosas que traté de lograr, que creo que fue uno de los primeros impactos que logramos y después de eso ver cómo técnicamente generábamos un impacto y ordenábamos y preparábamos un poco para el futuro. Y lo primero que hice ahí fue un poco un análisis de herramientas que estaban fuertes en el mercado, en la industria. Ahí, bueno, dijiste Kubernetes, Docker, y fueron los primeros que atacamos, que era como la base de la infraestructura, que es el core de todo eso. Por suerte no me tocó hacer ninguna migración gigante porque ya estábamos del 90-80% en AWS, así que lo que me tocó hacer fue básicamente apuntar a construir por sobre eso, con Kubernetes, con Docker, en estructurar un poco nuestra infra ahí. Y llevar a un proceso de integración continua, que hoy día ya lo tenemos funcionando operativamente súper bien. Sí, en ese entonces era algo bien manual, sí, pero logramos automatizar harto ahí, ocupamos varias herramientas como GitHub Actions para eso, que es lo que ocupamos hasta hoy día, nos funciona muy muy bien. Sí, tenemos ahí un ambiente, hoy día los nuevos doers que llegan al equipo tienen ahí un comando mágico para armar el ambiente local, por ejemplo. Cuéntanos un poquitito del Make Install. Un famoso Make Install. A ver, uno de los grandes desafíos de tener tecnologías como Kubernetes arriba es que obviamente estás preparando para algo más grande, para microservicios a lo mejor, tener muchos repositorios, muchos servicios corriendo. Y el tema es cómo replicas eso en ambiente local, cómo desarrollas toda esa infraestructura en local. Vas a levantar servicio por servicio en una terminal, aplicar las variables de entorno, es todo un desafío y además eso ya la de la ejecución, la instalación previa, entonces es casi imposible. Entonces obviamente buscamos formas de facilitar el trabajo, el día a día de los devs, que sea ojalá un feliz día y encontramos una herramienta que básicamente ejecutas un make install, te dice hola, ¿cómo estás? Buen día y al final un pequeño mensajito que tengas un excelente día. Y lo hemos ido optimizando hoy día. Buenas. No, hoy en día anda. Al principio sí, era... No fue fácil. No fue fácil. Había que aprender un poco de eso para mejorarlo. Oye, entretenido. Ahí comentaste algo que podríamos ya entrar de lleno. Una palabra ahí que te saca como escalofríos, ¿no? Claro, llega a sacar escalofríos esa palabra. Microservicios. Sí. ¿Cómo fue? Ahí el contexto un poquito, dame en cuenta el contexto, porque cuando entró Rafael acá éramos un monolito de tomo y lomo en PHP, ¿cierto, Rafa? Que todas las startups así parten todas. Es la única forma, porque si no es imposible todo lo que implica. Sí, bueno, efectivamente era un monolito en ese entonces con un PHP ocupando un framework conocido que es Symfony y una base de datos monolito, un MySQL. Y la idea, la primera patita de microservicios, el puntapié inicial fue un microservicio que llamamos internamente un codename, Vidar. Y Vidar es nuestro microservicio de los scrappers ahí que hacemos. Y nada, ese fue el puntapié inicial y ya desde ahí tratamos de obviamente tomar las mejores decisiones por varios motivos, pero elección de tecnología ocupar y preparar un poco las bases para todo lo que se venía después también. Vamos de a poco, partamos por Vidar. Vidar teníamos un desafío grande, scrapeamos más de 30, 40 plataformas distintas. Y estamos todo el tiempo haciéndolo y estábamos en tecnología que ya se nos estaba quedando corta en ese minuto. ¿Qué fue lo que diseñamos y cómo se implementó esa solución que hoy día
funciona impecable y que estamos scrapeando todo el tiempo, todo el rato a todas estas fuentes de información que nuestros clientes ocupan día a día. Este proyecto tenía una particularidad muy interesante que no solamente queríamos lograr el tema de los microservicios, ordenar un poco esa casa, que tenía un tema ahí, pero la particularidad que tenía era que teníamos que lograr, por un lado, una optimización de costos, porque todo ese proceso del scrapping era muy cara, y por otro lado, una optimización de performance también. Era lento, hacer una carga histórica de información era lenta, era muy demorada. Entonces, es un desafío grande cuando tienes que lograr performance y costos al mismo tiempo, porque a veces no se comunican muy bien, son inversas esas dos. Si aumentas en performance, muchas veces tienes que aumentar en costo, pero si aumentas en costo, pues tienes que bajarla, en inverso. Entonces, la idea era cómo atacar esas dos cosas de una. Y la tecnología que ocupábamos, el modelo que estaba diseñado, era con serverless. Ocupábamos ahí Google Cloud en ese momento. Y teníamos procesos que con nuestras funciones serverless hacía toda la sincronización de información. Y la solución que llegamos fue un microservicio que tuviera internamente esas funciones serverless y que pudieran hacer toda esa descarga de información, y logramos centralizar en un lugar toda la información, la sincronización de información, y logramos tanto la mejora de performance cuanto de costos por ese cambio menor de pasar a un microservicio. Fuera otras optimizaciones ahí, técnicamente hablando, que fueron bien entretenidas en el proceso. Pero en ese tecnicismo particular, por ejemplo, trabajar sobre JavaScript con un Chromium, como las hebras y cómo optimizaba y todo ese proceso, cuéntanos un poquitito de eso. Y logramos algo entretenido, porque lo que pasa con las funciones serverless es que son contextos separados. Para cada sincronización de información de una fuente que necesitábamos hacer, estábamos levantando una instancia de Chromium. Un navegador. Entonces salían 5 funciones de sincronizar información. Son 5 navegadores que estás abriendo, esperando que se cargue, que abra la página, que haga toda la descarga de información, cierre el browser, consumiste memoria, consumiste CPU, esperaste tiempo para que se cargara la información, y nos dimos cuenta que ahí había una oportunidad gigante. Y la primera cosa que hicimos fue pensar en cómo centralizamos esto para tener una instancia de navegador. Así como una persona normalmente en su computador abre una instancia del navegador, del Chromium, y va abriendo pestañas. Abre el servicio de impuesto interno, abre el WhatsApp, abre cualquier otra pestaña. Y nosotros lo que apuntamos era poder generar esto en el microservicio. Abrir un navegador y que fueran pestañas. Pero tenía un otro tema. Las pestañas en el navegador de un usuario se comparten las sesiones. Si yo abro una sesión de servicio impuesto interno y la otra, tienen la misma sesión. ¿Cómo solucionamos esto? Ok, estamos hablando entonces del modo ahí... Incógnito, que teníamos que lograr algo así. Y fue lo que apuntamos desde un inicio y logramos hacer, en que ahora tenemos una instancia del navegador que parte del microservicio y abre esa instancia. Y acá lo entretenido es lo siguiente. Este microservicio, que es en TypeScript, entonces ejecutamos ahí con Node por atrás. Y la particularidad que tiene Node es que es single-threaded, es una hebra ejecutando todo. Y nosotros necesitamos optimizar y sacar el máximo provecho a nuestra máquina y a la instancia de Chromium que habíamos levantado. Entonces lo que hacemos es, el microservicio cuando parte, levanta la Chromium y disponibiliza un puerto para conectarse a ese Chromium. Y por abajo, hace spawn, levanta hebras de Node con Nest.js dentro de esa hebra, y cada hebra es una sincronización, es un scrapper corriendo que se conecta a esa instancia compartida de Chromium. Entonces logramos que un servicio con una instancia de Chromium puede sincronizar. Hoy día tenemos un worker pool, que esos son los workers, de hasta 50 sincronización compartiendo una instancia de Chromium, y nunca más tuvimos ningún problema, nunca llegamos a tope. Y así fue como logramos la optimización de costo y de performance, que fue un éxito gigante. Y que se sigue usando hasta el día de hoy. Eso. Y es una solución que se va a mantener ahí en el tiempo. Escalable completamente. Es escalable. Y eso es lo entretenido, que es escalable verticalmente. Le puedo subir la cantidad de workers, incrementar el tamaño de la máquina, la instancia, ¿cierto?, del servidor ahí, y ocupar la misma instancia de Chromium. O puedo escalar horizontalmente. Empiezo a levantar más máquinas, levantar otra instancia de Chromium, y seguimos escalando hasta el infinito. Acá no hay tope. Oye, ahí ya entramos en lo técnico, que bueno, yo sé que podemos estar horas hablando, podríamos cortar después y seguir hablando entre nosotros, pero yo creo que el Rafa fue parte, obviamente importante, de una etapa de una SaaS como Doomin, que en mi opinión es de las más difíciles que tiene cualquier SaaS tecnológica, que es como pasar de este modelo monolito, etcétera, a la segunda etapa, por así decirlo, en donde hay que actualizar todo. Y Doomin pasó por eso hace poco, hace menos de un año. Bueno, de hecho, menos de 6 meses. Estamos recién. O sea, pero llevamos en ese proceso... Llevamos en ese proceso casi 2 años. Esa es la verdad. Cuéntanos ahí, Rafa, un poquito. Yo voy a dar el contexto. Doomin, como dijimos al principio, era un monolito, y ahora Doomin hoy en día es un SaaS que está con una arquitectura abajo gigantesca.
Cuéntanos un poquito cómo fue ese desafío. Yo encuentro que para cualquier CTO o cualquier persona dentro de un área de tecnología le interesaría saber cómo te enfrentaste a eso. Cómo pasamos de un SaaS que trabajaba sobre un monolito, que atendía o que procesaba ¿cuánto? 400 millones de dólares al mes, claro, en 1 millón de documentos procesados al mes. ¿Cómo a eso le encajo todo una nueva estructura, una nueva arquitectura con todo lo nuevo y que todo siga funcionando desde las sesiones de usuario? ¿Cierto? Que yo me acuerdo cuando estuvimos ahí viendo cómo manejamos una sesión en lo viejo, en lo nuevo, a la arquitectura abajo de microservicios y hacer convivir lo antiguo con lo nuevo. Exacto, y que el usuario en el front, ¿cierto? En el browser no se dé cuenta que está trabajando sobre lo viejo, lo nuevo. Es un proyecto gigantesco. Entonces, obviamente no vamos a entrar en el detalle de todo el proceso, podríamos hacer un capítulo de logos por el SaaS de eso, pero la última patita del contexto sería que además no era solo cambiar tecnología, estábamos lanzando toda una gama nueva de funcionalidades. Expandiendo Dooming, por así decirlo. Exactamente, la propuesta de valor completamente. Claro, pues es como ya tenemos algo trabajando, queremos meterle toda esta cosa nueva y no caímos en eso de lo hacemos ya en lo que está montado o nos embarcamos en hacerlo sobre tecnología nueva, ¿cierto? Pero que tiene que conversar con lo antiguo. Entonces, resumiendo un poco, porque es un proyecto gigantesco, ¿cómo fueron esos desafíos a ti como CTO sobre todo? ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Cómo fue participar de ese proceso con el equipo que teníamos, que también, yo ahí me saco el sombrero, que somos un equipo chico, que ha hecho cosas extraordinarias? Entonces, cuéntanos un poquito de eso, Rafa. Bueno, creo que parte todo teníamos que lograr algo, un desafío gigante que era construir todo lo que hemos hecho, la billetera y bueno, mucho más que eso. Y la primera pregunta es, ¿hacemos un monolito? ¿Seguimos en el monolito? ¿O hacemos microservicios? Creo que ahí parte todo. Y una de las cosas interesantes del monolito es que está todo acoplado, podemos tipificar todo ahí juntito. Cuando separas de microservicios, bueno, tus APIs están separadas, cada integración de microservicios es una integración por sí sola, con tipos diferentes, cómo manejas toda esa data. Entonces creo que todo partió en elegir bien las tecnologías. Creo que hicimos, hoy día mirando en retrospectiva, creo que elegimos bien, dado lo que tratamos de hacer en un principio, que era lograr tipificar los servicios entre ellos. Y hay algo bien entretenido que hicimos desde la base que nos permitió avanzar rápido en todo ese proceso, que cada microservicio tiene su propia API y además genera un SDK. Uh-huh. Cada microservicio genera un SDK de cómo se comunica con este microservicio. Entonces lo entretenido acá es que el microservicio A define su API, crea su SDK, y si el microservicio B o C o D quiere integrarse, instala ese SDK. Y trabajamos a través con, obviamente, TypeScript en NPM generamos el paquete y después el otro microservicio BCD instala y listo, tiene toda la API tipificada, entradas, salidas, nombres de métodos. No tienes que cada microservicio que se va a conectar declarar las rutas, cuáles son los parámetros de entrada o salida. Uh-huh. Y eso nos permitió avanzar mucho más rápido y detectar errores de forma temprana. Entonces, eso fue como una de las grandes cosas claves del principio para todo lo que nos tocó hacer los meses siguientes. Y igual cometimos errores en ese proceso. De todas maneras. ¿Cuáles fueron los principales errores? Para que la gente que escuche... Exacto. Sí, al final la idea es que la gente también quizás se ahorre un dolor de cabeza. Se ahorran 6 meses. Claro. Es verdad, yo creo que hay algo importante acá que tiene que ver con... primer punto que comenté, el monolito microservicios. Ok, vamos a microservicios, está decidido. ¿Qué tanto vamos? Claro. ¿Qué tan lejos nos vamos con esto? Podemos ir muy lejos o podemos ir acotado. Y yo creo que al principio cometimos el error de ser optimistas, fuimos bien lejos con los microservicios, era una apuesta. Explica qué significa ir lejos en microservicios para que la gente entienda. Básicamente poder tener cada entidad, cada objeto de tu sistema es un microservicio. Exactamente. Tienes un microservicio personas, un microservicio empresas, un microservicio pagos, un microservicio... ¿Y cuál es la complejidad de eso? Que nos reventó en su minuto y que tuvimos que, obviamente, ir un poquito menos lejos, ¿no? Sí, al final tiene que ver de nuevo un poco con las integraciones. Son microservicios separados, son más repositorios que tienes que manejar, es más integración continua que tienes que manejar, es la gestión de tus servicios, la comunicación entre ellos, cómo manejar eventos cuando tienen que ser acoplados, cuando requieren ser transaccionales. Existen muchas soluciones de transacciones entre microservicios, pero añaden una capa de complejidad que quizás para nuestro momento, para nuestra realidad, lo que tú comentabas, como la etapa que estábamos en Doomit, no tenía sentido. Podíamos ir a acotar un poco el alcance de la cantidad de microservicios, ir a algo más sencillo, pero que nos generara el valor y nos permitiera, más importante, que a futuro pudiéramos hacer un cambio a una solución más compleja, más robusta, si quisiéramos. Para la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son los beneficios de pasar a esta arquitectura?
porque en el fondo vemos que es complejo errores, pero tiene que haber beneficios asociados de tomar esta decisión de tomar esta arquitectura que tiene sus desafíos, pero que genera un valor tremendo también. Sí, a ver, cuando una empresa, la que sea que, bueno, que esté planificando y pensando el sitio de quien esté escuchando, o algún arquitecto de soluciones, primero tiene que ver con qué es lo que se planifica en crecimiento de personas en equipo en la empresa, para poder separar eso, porque una de las cosas que queríamos lograr era poder separar, que una persona pudiera tocar un microservicio en un repositorio en particular y quizás no tener que estar afectando a otros o tocando a otros, y que este proceso pudiera estar desacoplado. Eso es lo primero. Y en el crecimiento puede empezar a aportar valor desde el minuto uno, de todas maneras, directo a un microservicio nuevo. Y lo entretenido de entrar en microservicio es que el contexto es mucho más acotado, es ese microservicio con una responsabilidad en particular, y es mucho más fácil de entender, el onboarding se facilita muchísimo, y no tiene que entender un monolito gigante, un sistema completo, ¿entiende? Esa particularidad que tiene una responsabilidad. Por ejemplo, un microservicio que hace un render de un PDF, un microservicio que manda notificaciones y se conecta con un proveedor. Es bien específico. Y lo entretenido que quizás no involucra la lógica de negocio de nuestra empresa de Doomit, sino que es algo transversal a que quizás todas las SaaS lo van a tener. Y eso es lo bacán, que esté así separado. Pero esa es una de las patitas de por qué ir con microservicios. Hay otras cosas que tienen que ver ya con el despliegue, con el lanzamiento, con la gestión de esos procesos una vez estás en producción. Y no solo en nivel de recursos, pero también en nivel de seguridad. También puedes tener separaciones ahí. Y lo tenemos, de hecho. Creo que esos son algunos de los principales objetivos de por qué una empresa podría pasar a microservicios. Y a mí me interesa mucho ahí cuáles fueron los desafíos de hacer conversar lo nuevo con lo viejo. Sí. Ahí yo creo que en las reuniones que teníamos, yo creo que donde más nos cabeceamos era cómo compatibilizamos este SaaS que es grande. Doomit era grande en su minuto, con collections, con cobranzas, ¿cierto? Con esta cantidad de data que pasaba todos los meses con todos los usuarios, para que el lanzamiento de lo nuevo fuera seamless y del día 1 estuviera acoplado a lo antiguo y funcione. ¿Cómo? Y procesando mensualmente pago en línea de Exacto. miles de clientes. Exacto. Y que de un día para otro tenían que seguir operando esos miles de clientes pagando. Exacto. ¿Y por qué me interesa conversar esto? Porque yo he conversado con hartos founders de otras SaaS y siempre han sido traumáticos los procesos de lanzamiento de ni siquiera lo que hicimos nosotros, que es acoplar algo nuevo a lo antiguo, que yo creo que es mucho más complejo, sino que simplemente la nueva versión de, claro. ¿Cierto? Y han sido, pero muchos costalazos ese tipo de experiencia. Entonces, si tú pudieras contar ahí, Rafa, algunas cosas que tú dices que son como las que hicimos bien y en donde nos equivocamos también en este proceso, creo que podría ser de harta utilidad para los auditores. Lo primero que pensamos es, tenemos un SaaS con una patita que funciona muy bien, era ese monolito. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacerlo nuevo sin afectar todo lo que está ahí? Sin impactar, eso es lo primero. Y logramos diseñar una solución alrededor de eso que existía, modificando lo mínimo posible. Logramos diseñar un microservicio que conectara directo a la misma base de datos, y eso tiene sus propios desafíos. Tuvimos obviamente ciertos lineamientos en cómo hacerlo, por seguridad, por reglas de negocio de la empresa, pero que pudiera acceder a la información de usuarios de compañías que estaban en ese monolito, en esa base de datos. Era un desafío por sí solo, quizás separar un microservicio. Esto quizás podría haber presentado un otro problema gigante que obviamente nos saltamos, porque a todo eso que comentaste al principio hay otro tema, que era el timing que teníamos para lanzar. Entonces, dado los tiempos, dada la complejidad, teníamos claro que teníamos que, ¿cómo puedo decir? No tocar tanto, no modificar tanto lo que ya existía. Entonces, logramos acoplarnos con que lo nuevo hiciera todo ese trabajo de acoplamiento, sin tocar a lo viejo. Y eso fue lo que nos enfocamos a hacer, y generamos un microservicio que se encargara de conectar a esa base de datos. Pero tuvimos cuidado con otros detalles, como lo que les comentaba de las reglas de negocio, que no queríamos tener que replicarlas en dos lados, mantenerlas consistentes en dos lados, ya que estás operando sobre una misma base de datos. Hagamos una API en ese monolito, una API interna para comunicarse, para trabajar ciertas informaciones, ciertos datos. Porque el responsable de los usuarios, de las compañías, era ese monolito, él tenía esa información. Bueno, hablemos con él, pidamos de él esa información y acoplámonos a eso. Generamos una API en ese monolito y que nuestros microservicios internos hablan con este monolito para solicitar el usuario, la compañía, y poder hacer toda esa parte. Y eso, de cierta forma, nos permitió hacer todo el tema de mantener sesiones de los usuarios, a mantener con que nuestros usuarios siguieran operando sin afectarles y de un día al otro. Era cómo irrumpimos lo mínimo posible en eso. Y probamos, obviamente, hubo mucho hubo mucho cabeceo en ciertos detalles, porque entre medio de eso, este cambio de tecnologías también involucraba un cambio en cómo hacemos la autentificación.
Claro. Nosotros antes trabajábamos en base a cookies. La sesión de cookie con PHP, nosotros pasamos a trabajar con una autenticación stateless, con JWTs, que generaba ahora un nuevo microservicio. ¿Cómo hacíamos con que la sesión se mantuviera? Y que mantuviera las dos sesiones sincronizadas entre las dos aplicaciones. Y fue todo un trabajo muy importante que, bueno, nos cabeceamos harto, pero logramos hacer algo bien entretenido. Y creo que lo que saco de eso era cómo lograrlo en el menor tiempo posible y tocando lo menos posible en lo que ya existía. Oye, ¿qué de la gente que está escuchando, que está en el área y desarrolladores, arquitectos, CTO, etcétera? Es fascinante escuchar todo lo que involucra todo esto. Creo que tenemos ahí un desafío de ir generando contenido a partir de esto mismo. Claro. ¿Qué le podríais decir a una persona que está viendo esto, escuchando, que quizás está pensando en entrar a trabajar a Doomint o a una empresa como qué se va a encontrar acá y por qué debería sumarse al equipo liderado por Rafa? Yo creo que va a encontrar, en primer lugar, un equipo muy bacán, muy buena onda. Creo que culturalmente, ya a nivel Doomint hicimos algo muy entretenido, pero también a nivel de TI funcionamos muy bien. Tenemos ahí una sinergia muy bacán. Y yo creo que lo primero que se encontraría sería con un equipo muy bacán. Y desde el día uno, personas que lo van a ayudar a hacer su setup, personas que lo van a ayudar a entender Doomint, a toda esa parte de qué herramientas ocupamos, cómo las ocupamos, cómo funciona, cuáles son las reglas de negocio de Doomint. Todo ese trabajo sería como lo primero que se encontraría. Y ya en el técnico, creo que encontraría con... así como hemos hecho muchos chistes internos que la NASA nos va a copiar, porque como hemos hecho las cosas bien, nos hemos enfocado y ahí tirándonos flores básicamente, pero es de verdad un trabajo profundo que hemos hecho, que nos cuestionamos si las cosas estaban bien hechas, que tanto podíamos confiar en lo que estábamos haciendo y qué pasaban con los casos bordes y cómo íbamos a escalar esa solución. Y cómo íbamos a hacer que fuera a ser fácil mantener esto en el futuro. ¿Por qué tipificamos todo? ¿Por qué los microservicios comunican con SDKs? ¿Por qué ocupamos paquetes compartidos para no duplicar código? ¿Por qué los microservicios están separados de tal manera? ¿Por qué están lanzados en Kubernetes así? ¿Cómo hacemos commands de crons, de procesos que trabajan con el mismo microservicio con el código compartido y que no es algo aparte? Creo que hemos hecho las cosas muy bien en ese sentido. Tenemos y alguien que viniera... hasta blockchain en el proceso. Tenemos hasta blockchain en el proceso, es verdad, o sea... Pero sí es verdad, sí tenemos, porque buscamos... bueno, no solamente con la solución técnica, lo que les venía comentando, buscamos generar en el sistema algo que creo que muchas SaaS que he visto en mi experiencia no lo tienen y que me ha pegado muchas veces de querer ver qué pasó con el sistema, qué ocurrió acá, por qué algo cambió. Si yo entré ayer estaba de una manera y hoy día ya no está, ¿quién modificó esto? No sé quién modificó. No sé, porque si un usuario modificaba y después del día siguiente otro modificaba, no tenía la historia, no tenía la auditoría que había ocurrido. Y creo que generamos algo muy entretenido alrededor de eso. Hoy día el sistema, el Doomint, todo lo que hicimos nuevo tiene un core, una base gigante de auditoría de todo lo que ocurre en el sistema, todo lo que entra, lo que sale, y ahí es donde está el blockchain. Todos los eventos que se generan están encadenados con blockchain. Sabemos si algo cambia o si algo ocurre, vamos a saber. Y creo que eso fue algo muy entretenido que hicimos. Fue algo que de hecho nos ha ayudado harto desde que lanzamos. Alguien declara que hay algo dudoso, que algo que ocurrió, viremos la auditoría y vemos que está perfecto, todo cuadra, porque tenemos la auditoría que nos respalda en ese sentido. Y yo creo que esa fue una de las cosas que hicimos bien. Y respondiendo a la primera pregunta, que se encontraría un dev, se encontraría con cosas de ese nivel. Y así como esa hay varias otras. Y yo creo que así como hicimos esta, hay muchas otras que aún no exploramos. Y el desafío está en hacer ese tipo de cosas, así como hicimos la auditoría. Pensar desde la base cómo lo hacemos bien. Y ojo, que esto no era necesariamente el requisito que estaba del principio. Fue algo que técnicamente nos dimos cuenta que era algo crítico. Estamos lidiando con finanzas acá. Y es algo que no todos lo tienen. Y quizás ni los bancos. No sé, acá tirando. Pero es algo que para nosotros nos hacía sentido. Y queríamos hacerlo bien. Bien. Bacán. Oye, vamos cerrando ya esta sección Talento Doer. Agradecer a Rafa por el tiempo, por la buena onda. ¿Alguna palabra de cierre, Rafa? Creo que algo que viví yo en Doomint desde que llegué un poco, lo que me orgullo mucho fue el espacio que se me dio, la cancha para jugar. Tenía básicamente, Pablo desde el principio fue que trabajé principalmente en un inicio, hace como lo que quieras, pruébalo, y tenía ese espacio y eso me permitió
Nada, hacer muchas cosas muy entretenidas, probar, equivocarme también. Y lo que quiero comentar es que eso fue lo que logramos transmitir, porque venía desde arriba, venía desde el core de Doomit, y es algo que hemos hecho con todo el equipo. Y el equipo hoy día también ha vivido ese proceso, y yo creo que es algo muy entretenido que tenemos en Doomit, y que nada, ojalá podamos tenerlo por todo el tiempo posible. Así será. Muchas gracias, Rafa, por tu tiempo. Gracias, Rafa de Souza. Vale, gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.